¿Cómo están? Buenos días. Empezaremos la clase. Vamos a hacer un repaso hoy día teórico de lo que hemos estado llevando en relación al tema de tránsito y a partir de ello, si hay todavía preguntas, vamos a absolverlas y eventualmente si se termina el tema, vamos a un poquito entrar en otros temas que son necesarios llevarlos para el examen que viene. A ver, lo que quería explicar una vez más es el hecho de que cuando realizamos un tránsito de una avenida a través de un embalse, los métodos que estamos presentando, el método PULS y el método de ensayo y error y todos otros que puedan provenir de ellos, son métodos que normalmente se les llama métodos hidrológicos. El tema realmente es mucho más complicado de lo que hemos estado mostrando en las clases, puesto que existen otros métodos analíticos de resolución del problema que parten de la aplicación de la expresión I menos O igual a dV sobre dt, ¿no es cierto? Lo que ingresa en el embalse menos lo que sale del embalse en ese periodo es igual a la diferencia de volumen que queda al final de ese periodo, porque lo que tienen que darse cuenta es que en este tema la expresión que estamos considerando para esta resolución es en realidad una expresión que denota una ecuación diferencial de primer orden. Me refiero a esta que estamos viendo acá. Esta es la expresión utilizada en este tema y obviamente que su resolución no es en forma inmediata, no tiene una resolución analítica. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado que este hecho se debe a que en esta expresión que están viendo en la pizarra, sí, estoy compartiendo, ¿no? Ya. Esta expresión que estamos viendo en la pizarra, en el término del input, que en forma discretizada podemos verlo acá abajo. Los valores del input obviamente son conocidos de principio a fin porque son los valores que están expresados acá como dato de entrada en el hidrograma de ingreso al embalse para cada subíndice 1, 2, los valores siempre son conocidos. Si se fijan en esta expresión, tenemos solamente dos subíndices, el 1 y el 2, y ya habíamos explicado que el subíndice 2 se refiere cuando nos ubicamos en un lapso de tiempo para el cual queremos resolver esta ecuación. Ese lapso de tiempo le llamamos delta V, delta tiempo, y el delta tiempo para comodidad he estado usando igual a hora. Eso significa que el subíndice 2 se refiere al valor de la variable al final de esa hora, en cambio el subíndice 1 se refiere al valor de la variable al inicio de esa hora. Y cuando hablo de variable, me puedo referir a la variable input, en ese caso tenemos I1 y 2. Si me refiero al caudal que sale del embalse, entonces será O1 o 2. Y cuando nos referimos al volumen dentro del vaso, nos referimos a V2 como el volumen al final de esa hora, que existe instantáneamente en el vaso, y V1 es el volumen que existe instantáneamente al inicio de esa misma hora en el vaso. Obviamente, si en lugar de tomar una hora como delta tiempo, tomáramos, por ejemplo, 10 minutos, entonces la descripción es la misma, ¿no? 10 minutos, al final de los 10 minutos tendríamos un volumen que queda en el vaso y al inicio de los 10 minutos tendríamos el volumen que está en el vaso. Decíamos que es una expresión diferencial de primer orden debido a que el valor de O no lo puedo manipular, no lo puedo gobernar, porque si se fijan en esta figura, O es el caudal que está rebosando, se llama en este tema, por encima del vertedero, y depende, como no lo puedo manejar,
es una rebose libre que sale y solamente depende del tirante de agua del que yo dispongo en en ese instante. O sería entonces un valor que depende del tirante de agua y obviamente si nos referimos a un vertedero de excedencia superficial, el tirante lo consideramos a partir de, de la cresta del vertedor hacia arriba. Entonces, si la línea esta que estoy moviendo se dirige en esa hora desde este punto cero hasta el punto final acá, entonces el tirante será esa altura, ¿no es cierto? Hemos recalcado muchas veces que no tienen que confundir el tirante con el valor de H, que sería este de acá. H es el valor de la profundidad del lago medida desde el lecho del río inicial, desde el fondo del lago, hasta el sitio donde se encuentra el nivel del agua, en el instante en que estamos considerando. Entonces, en esta expresión, lo que sale del embalse o es función del tirante y en forma indirecta es función de H, ¿no es cierto? Porque no olviden que en la medida en que H exceda la altura de la presa, que en esta figura es de 15 metros, entonces H sería igual a un valor, vamos a cambiar esto para que ya, H sería un valor igual a es un problema con estas tablets, nunca logro ubicar a la primera español, me imagino, espero que con eso sí funcione, y tampoco. Bueno, me rindo, vamos a perder tiempo. Lo que les decía es que no olviden que H, cuando está más arriba de los 15 metros, H es igual a, al tirante más 15 metros, ¿no? Acuérdense de esa expresión, H es igual al tirante más 15 metros. Obviamente el tirante viene por acá arriba, que sumado a los 15 metros, me da el valor de H. Entonces, ese valorcito, esa expresión, esa ecuación, H es igual a 15 más tirante, tengo que considerarla para cuando quiera hacer algunas operaciones algebraicas para lograr resolver el problema, por ejemplo, con el tema de solver. Convertir la ecuación de una incógnita juntamente con una otra ecuación que contiene de dos incógnitas, juntamente con otra ecuación que contiene las dos mismas incógnitas, combinarlas de manera de obtener, en base a esas dos expresiones, una sola ecuación que contenga una sola incógnita. En esa transformación, en esa operación algebraica que hacen ustedes de combinar dos ecuaciones para lograr resolver de un tirón a través de solver, tienen que considerar la expresión esa que les acabo de decir, que H en azul en la pizarra es igual a 15 más el tirante, ¿no ve? No olviden de eso, algunas veces veo que hacen ese error y bueno, entonces todo sale mal. Bueno, decíamos entonces que tanto lo que sale del embalse como el volumen que queda al final de la hora o al inicio de la hora, ambos son en forma directa o en forma indirecta función de H. Entonces, O es función de H y también el volumen que queda acá es función de H. Y lógicamente, cuando nos fijamos en esta expresión, O está solo, a la izquierda del signo igual, en cambio el volumen está dentro de la diferencial y eso es lo que hace imposible el resolver esta ecuación en forma analítica de un tirón para esa hora en la que estamos intentando resolver. Al principio decía que en realidad los métodos que hemos llevado acá hasta ahora, el método ensayo-error y también el método de Puls,
son métodos que se los llama comúnmente métodos hidrológicos, porque son fáciles de resolver. En realidad, la resolución de este problema, cuando queremos hacerlo en forma analítica, tendríamos que tener en cuenta muchísimas cosas, entre ellas, obviamente, considerar esta expresión como tal. Y yo he visto en alguna ocasión una defensa de tesis de doctorado en la que el tema principal era la resolución de esta expresión que está en la pizarra, pero una resolución en forma analítica, y entonces empieza a complicarse el tema. Como no entramos nosotros en ello, lo que hacemos es, bueno, y en general los hidrólogos, los hidrólogos han logrado elaborar métodos de resolución, y son los que estamos llevando, y los resultados en realidad no difieren mucho de los resultados que se obtendría de aplicar unas metodologías mucho más complicadas con integrales y diferenciales. Entonces, como que desde el punto de vista práctico en hidrología tenemos muchas variables que no son muy conocidas exactamente, se siguen utilizando y se van a seguir utilizando en la práctica este tipo de métodos hidrológicos de resolución del problema. Después de ello, lo que vale la pena un poco mencionar es que en este término ya está discretizada la ecuación de continuidad. Espero que todos se hayan dado cuenta de que esta expresión de continuidad es la que estamos usando en el método de ensayo y error, ¿no es cierto? De esta expresión que están viendo achurada en la pizarra, se deduce la que todo el tiempo han estado usando ustedes para resolver por ensayo y error. Se deduce de esta ecuación, volumen al final de la hora es igual a volumen que existía en el embalse al inicio de la hora, más todo lo que pueda ingresar durante toda esa hora al embalse, menos todo lo que pueda salir del embalse en esa hora. Y en esa expresión, obviamente, ya empezamos a ver algunos términos que adoptamos como si fueran válidos, y después de adoptar ese término, lo que hacemos es controlar si esa adopción ha sido adecuada, ha sido acertada. Si no ha sido acertada, volvemos a suponer una otra valor para esa variable, y de esa manera, una especie de un loop, logramos resolver el problema. Y ya, otro aspecto que vale la pena recalcar en este tema es que lo que sale del embalse, ya lo hemos visto en la última clase, podría ser también que ocurre no solamente a través del vertedor, sino también a través de un desagüe de fondo, ¿no es cierto? Y en ese momento, lo que sale a través del desagüe de fondo, que podríamos llamarle O2, o desagüe de fondo, perdón, mejor, o desagüe de fondo. Entonces, el de arriba sería el vertedor, que en realidad es a través del vertedero de excedencias. Se llama vertedero de excedencias, obviamente, porque es todo lo que excede por encima de la cresta del vertedor que tiene que ser evacuado. Entonces, en esta situación tendríamos que adicionar esta misma expresión que estoy achurando dos veces, ¿no? Esta que está achurada sería el O1 del vertedero de excedencias más O2 del vertedero de excedencias dividido entre 2, y a eso debería añadirle todavía esto mismo como otro valor menos O1 más O2 sobre 2, pero en esta ocasión referido al desagüe de fondo. Entonces, eso es un tema muy de aplicación, ¿no es cierto? Y si se imaginan, hay algunas soluciones de embalse en las que, en lugar de un desagüe de fondo, colocan a la gente dos desagües de fondo, el uno más arriba del otro. Fíjense que esto sería la situación en la que se considere que a futuro
el embalse, debido a la sedimentación, va a empezar a llenarse acá abajo y en algún momento el sedimento va a llegar tan alto que va a tapar al desagüe de fondo. Obviamente en esa situación se podría proceder a dragar esta zona para otra vez colocar libre el camino del agua para que salga a través del desagüe de fondo. Pero a medida que pasa el tiempo, si la sedimentación es muy grande, ya es más difícil cada vez, cada año dragar esa parte, ¿no? Porque para dragar además tendríamos que bajar el nivel del lago y eso no siempre es posible, porque para bajar el nivel del lago tendríamos que evacuar toda esa agua y estamos perdiendo agua almacenada, entonces eso tampoco va. Lo que se hace en esas situaciones, entonces, además de diseñar un desagüe de fondo a este nivel, también se diseña un siguiente desagüe de fondo más arriba, de manera que a los, imagínense, 5 años de haber funcionado ya este embalse, después de los 5 años de haber funcionado, el sedimento ha tapado el desagüe de fondo de abajo y a partir de ese instante empieza a funcionar el desagüe de fondo que se ubica aguas arriba. Y otra vez hay que volver a esperar hasta que durante los siguientes 10, 20 años el sedimento sea tan grande que tape también al segundo desagüe de fondo, ¿no es cierto? Eso sucede obviamente en ríos de montaña como los nuestros, que traen una cantidad de sedimento demasiado grande. De acuerdo a las estadísticas, a nivel mundial se tiene que el río Grande, del que hablamos, el río Grande que nace en el río Rocha, ese río Grande cuando llega al embalse de Rositas en Abapó, trae tan grande cantidad de sedimentos que ese embalse se ha previsto dejar un volumen realmente muy grande en la base del vaso, que se supone que en los próximos 30 años se va a llenar ese volumen. Y obviamente eso significa que nuestro desagüe de fondo, si tenemos uno ahí a esa profundidad, se va a tapar por completo. Decía yo que el río Grande trae una cantidad está dentro de los ríos en el mundo que más cantidad de sedimentos trae. Han debido escuchar que el río Amarillo de China es también un río parecido al río Grande, y ese río Amarillo en la China es el que más sedimento trae en el mundo. Creo que es el primero en cantidad de sedimentos en concentración que anualmente trae y deposita en el vaso. Entonces es un tema con el que tenemos que lidiar en Bolivia porque si nos ponemos a pensar, el embalse de la Angostura acá en el Valle Alto también es un río que trae mucho sedimento y obviamente el sedimento se va depositando al fondo del vaso y cada vez hace que el volumen disponible con el que contamos para regular las aguas de ese río que sea cada vez más pequeño. Entonces, el embalse cada vez pierde su efectividad. Porque ¿para qué construimos un embalse? Simplemente para lograr regular las aguas. ¿Qué significa regular las aguas? Significa guardar aguas que por climatología la cuenca produce en demasía durante 3, 4 meses de la época lluviosa, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y el resto del año, como en el Valle Alto, no llueve. Entonces, regular las aguas de un río significa guardar el agua que viene en demasía durante la época de lluvias para soltarla durante la época del estiaje, cuando no llueve, ¿no es cierto? A eso se llama regulación y obviamente tiene una gran ventaja, ¿no? Agua que viene en demasía durante la época de lluvias, no la podemos utilizar porque ni los cultivos necesitan mucha agua durante la época de lluvia. Si llueve, ¿para qué vamos a regar, no es cierto? Pero después de ello pasan las lluvias y ya no llueve, entonces los cultivos necesitan agua y ¿de dónde les damos agua si no llueve? Entonces, para paliar ese tema es que se construyen embalses de regulación. Pero el problema como acabo de decir, el problema en esos ríos que traen mucho sedimento es que año que pasa ese vaso se va llenando poco a poco. Es un poco han debido escuchar ustedes de la presa La Calaca, que está en Tarata, ¿no? Se va por la Angostura,
dirección a Tarata se desvía y ahí tenemos un río, el río La Calaca. Sobre ese río han construido una presa y ese río, en el momento de haberla construido, las estimaciones que hicieron del sedimento que aporta ese río a ese embalse que ahora ya está construido habían sido erradas. Entonces, después del primer año, segundo, tercer año, se dieron cuenta de que ese río traía más sedimento del que habían pensado en el momento de construir, y entonces había que hacer una serie de, después de 2, 3 años, trabajos adicionales, como por ejemplo construir un desagüe de fondo en esa presa, mucho más grande que el que habían previsto al inicio. Entonces son problemas que surgen y que pueden invalidar el propósito para el cual fue construida esa presa. Bueno, dicho esto, entonces espero que esté claro que podría haber una situación en la que en forma teórica se puede dar a ustedes una situación como está mostrada acá, en la que el agua de ese vaso sale a través de 3 diferentes conductos. El primero sería el desagüe de fondo, que está ubicado, por ejemplo, a 5 metros desde el vaso, desde el fondo del vaso, y un segundo desagüe de fondo que esté ubicado a 10 metros computados desde el fondo del vaso. Y, por supuesto, el vertedero de excedencias que existe en la parte de arriba. Si tenemos una situación como esta y en la primera hora ingresa un cierto volumen de agua a este embalse, obviamente el tránsito va a tener que referirse a cuánta agua sale a través de los 3, a través del desagüe de fondo de abajo, del desagüe de fondo ubicado a los 10 metros y a través del vertedero de excedencias. Y en esa situación de 3 salidas del embalse, podemos también aplicar ambas cosas, ya sea el método PULS o ya sea el método de ensayo y error. Obviamente en el método de ensayo y error, en la expresión que dice el volumen al final de la hora es igual al volumen que había al inicio de la hora, pero además hay que añadirle a eso, en la expresión, añadirle las salidas de agua por los 3 sitios, ¿no? El primero va a ser la salida de agua a través del vertedero de excedencias, y de esa manera tenemos que lograr considerar esas 2 salidas adicionales. Espero que con eso esté claro de qué se tratan y de esa manera simplemente logren ustedes establecer las expresiones que les permiten a ustedes resolver el problema. Fíjense que en el examen a veces lo que yo hago es no les doy directamente aplicar las solución del problema a través de uno u otro método, sino simplemente mostrar la expresión, ya sea ensayo-error o PULS, mostrar la expresión, una de las 2 expresiones, para la primera hora, sin necesidad de resolverla, ¿no es cierto? O simplemente establecer la expresión que les permita a ustedes manejarla dentro de un programita con solver que puedan ustedes elaborar para resolver el problema. Obviamente a eso ya se les hace más difícil porque tienen que jugar con variables, ¿no es cierto? En cada hora esa expresión que puedan producir y mostrarla como resultado de esa pregunta del examen, esa expresión debería estar en forma genérica, porque esa expresión tiene que ser válida para cualquier hora en la que nos ubiquemos dentro de las 6 horas que ingresa el programa de entrada al embalse, por ejemplo. Entonces, podríamos, a ver, para no hacer muy teórica la cosa, podría simplemente requerirles a ustedes que logren mostrarme esto que les estoy comentando. A ver, tomemos cualquiera de estas expresiones y podemos a partir de ello hacer un trabajito de aquí hasta lo que termina la clase, porque no quiero comenzar con tema nuevo porque si no se me van a sobrecargar de muchos temas. ¿Hasta ese momento hay alguna pregunta, alguna duda que tengan?
porque si sigo hablando y no vienen preguntas, no les conviene a ustedes, obviamente. Eh, a ver, tomaremos un ejemplo. Digamos, eh, para que comprendan bien a qué me refiero cuando solamente quiero que como respuesta al examen ustedes contesten con la expresión a utilizar. Entonces nos inventaremos acá un desagüe de fondo y en ese desagüe de fondo lo que quiero que hagan ustedes es producir la expresión que me permite resolver ese problema con un solo desagüe de fondo. Y para eso nos daremos algunos valores muy rápidamente. Aquí vamos a llamar desagüe de fondo. Y supongamos que la expresión del desagüe de fondo O es igual a, por ejemplo, 22 veces el tirante elevado o 23 veces tirante elevado a la 1 medio. ¿Ya? Dos salidas y que el desagüe de fondo esté ubicado a una altura de 5 metros por encima de la base. H es igual 5 metros. En cambio, el vertedero de excedencias estará ubicado a los 15 metros. Y con solamente ese dato, quiero que ustedes elaboren una expresión que me permita calcular para una hora la solución, utilizando para ello el método Solver. Por ejemplo, podríamos decir, para lograr resolverlo a través de Solver, o si no, algún otro método que ustedes tengan en la calculadora, y lo único que tendría yo que ver de ustedes es la expresión. Entonces, la pregunta del examen sería, no, describir la expresión que permita resolver para una hora dada. ¿Cierto? Y a partir de acá la pregunta sería, ¿aplicamos el método ensayo y error o aplicamos el método Bulls? Podría ser que les diga, bueno, ustedes elijan el mejor método que crean conveniente y a partir de eso pueden lograrlo. Ya, entonces hagamos eso ahora mismo. Quiero que me resuelvan entonces. Tienen que mostrarme una expresión que permita resolver esto. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, también decir que la altura es igual a más B, o para hacerlo más fácil, A por volumen elevado a una potencia B, por ejemplo. Ya, entonces eso, ¿quién me puede hacer eso ya nomás antes de que termine la clase? Después, obviamente, se puede hacer mucho más complicada la cosa, ¿no es cierto? Ya, esa sería la expresión en la que
que me permite, obviamente, resolver. Vamos a poner primero 1 con el método PULS. Empezaremos con el método ensayo y error, que es más fácil. Eso quiero que me lo resuelvan ya nomás. Ustedes mismos se dan tirantes, ustedes mismos se dan las variables que realmente necesiten. Ya, entonces está claro qué es lo que se quiere. Directamente empiecen a resolver mientras yo les espero.
Buenos días, ingeniero. Le habla Brandon. Brando, ¿cómo anda? Adelante. Mientras los chicos van trabajando, no sé si podría aprovechar para hacerle alguna pregunta. Adelante, no hay problema. Estaba revisando un poco sobre esto del caudal de diseño y como le había comentado, normalmente es muy trabajado este método racional, por ejemplo, para alcantarillado sanitario o otro tipo de obra civil. Es trabajado este método racional, pero hay diferentes métodos, el método racional modificado. Y hay otros métodos hidrológicos también, ¿no ve? Que van a estar en función al área de drenaje. Justamente en el manualcito que le comenté Jesús, evidentemente hay una tabla normalizada que está en función al área de drenaje. Cuando tenemos áreas menores a 50 hectáreas, sí es recomendable trabajar con el método racional. Y cuando tienes, bueno, así en conclusión, áreas mayores a 500 hectáreas, puedes trabajar, bueno, debes trabajar con otros métodos, como por ejemplo el hidrograma unitario. Pero hay diferentes hidrogramas unitarios, por ejemplo, el de la teoría de Sherman, el hidrograma, ya luego los sintéticos, como por ejemplo el de Snyder, y ya el método propuesto por el SSS, los triangulares. Entonces, mi pregunta estaba en qué tipo de métodos normalmente son más usados en los alcantarillados sanitarios, porque eso no te comenta en la norma. Ya, no está normado en nuestro país qué método usar, entonces esa es una ventaja porque tú puedes, por ejemplo, si haces un diseño, aplicar, digamos, unos dos, tres métodos y decir, bueno, este es el método que proporciona un valor más grande, más riesgoso, y por cuestión de seguridad adopto ese método y con ese continúas trabajando. Esa sería la forma de lidiar con ese tema, porque te has debido dar cuenta en hidrología hay muchas cosas que son demasiado aproximadas, los resultados que uno obtiene. Es un poco lo mismo que en el tema del tiempo de concentración. Tú puedes encontrar muchas fórmulas para calcular el tiempo de concentración y al final cuando obtienes dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eh, a partir de ahí se puede simplemente adoptar el tiempo de concentración más desfavorable desde el punto de vista del caudal que produce la cuenca y adoptar ese. Por ejemplo, es un criterio que se puede siempre defender en cualquier instancia de revisión por parte de los supervisores. ¿No ve? O sea, obvio, hay un montón de temas, de métodos que tampoco llevamos en la clase todos, ¿no es cierto? Pero el momento ya de aplicar esto en la práctica, en una consultoría, poco a poco ya va uno viendo qué es lo más adecuado, ¿no? Y una cosa que vale la pena siempre considerar es que dependiendo de cuál es tu obra, si es una obra que tiene riesgo de venirse para abajo un atajado, por ejemplo, y tú dices, bueno, este método me da tal valor de caudal de crecida de diseño, ¿no? Ese otro método me da un valor más grande. Entonces, tal vez ahí lo que podrías decir, voy a adoptar el valor más grande que proviene de este método. ¿Por qué? Porque quiero estar al lado seguro, quiero que mi obra resista. Entonces, a partir de ahí ya los supervisores te dirán, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Como no está normado, la ventaja es que tú puedes decir, me parece que adopto este valor porque es más grande y quiero asegurarme, ¿no? Desde el punto de vista de que estoy al lado seguro. No sé si eso Ok. responde tu pregunta.
No, perfecto, Inge, muchas gracias, porque le comento de que esto también se lo pregunté a mi ingeniero Saka. Él también trabaja esto de los hidrogramas unitarios, pero él trabaja el hidrograma unitario sintético, el triangular del SSS. Sí, Pero sí, esto le pregunté en el temita, en la materia de obras, le aproveché en preguntarle, porque estaba haciendo una defensa de alcantarillados. Y me comentó lo mismo que me estaba comentando usted sobre que en realidad tendremos que trabajar el escenario más crítico, el que te da el caudal el caudal máximo, podríamos trabajarlo del escenario más crítico. sí, Eso se podría hacer, pero exacto. aparte algo muy interesante que me comentó y me dijo que normalmente es muy trabajado, y eso también le había preguntado a mi auxiliar de hidráulica. Me habían comentado de que lo que normalmente también se hace en campo es trabajar la ecuación de Manning transformada para trabajar en caudal, que también te da caudales máximos en función a la geometría o al nivel del agua que haya llegado en campo, y también sabiendo la geometría de la sección que estás estudiando. Y eso me parece interesante porque me dijo, normalmente lo que se hace, y es muy bueno, es de que te tienes que ir a campo y preguntar a una persona del vecindario que haya estado la más antigua de ese vecindario, si vale el término, y preguntar cuál, se ha podido evidenciar un caudal máximo, o sea, una grande avenida, y he podido evidenciar hasta qué nivel ha llegado el agua, y con la ecuación transformada de Manning, calcular un caudal máximo y hacer comparaciones con los métodos que tú estás adoptando para trabajar ese caudal máximo. Y en base a eso, pues, tratar de ver este caudal por los métodos que vas a trabajar tendrían que ser mayores o similares a este de Manning. Y si no, ahí tratar de ajustar o ver qué otro método trabajar. Eso me pareció muy interesante también. Claro, a falta de datos, obviamente, imagínate que estás en una sección del río y ahí nunca nadie ha medido nada. Tú podrías haber ido ahí y medir una vez, ¿no? Pero es un aforo en el mes de mayo, por ejemplo. Pero a partir de eso habría que ver cómo usas la poca información disponible para hacer tu diseño. Y obviamente hay trazas que deja el río a ambos lados de los flancos del lecho y habría que hacer una topografía de la sección y de esa topografía aproximadamente ves y ubicas la crecida que ha llegado hasta tal lugar, que algún lugareño te puede decir. Y si él te dice, yo vivo aquí 30 años y lo máximo que ha llegado ha sido hasta aquí, ¿no es cierto? Y entonces, Sí, como una exacto. aproximación primera, puedes decir, bueno, una vez que él me dice que ha llegado a los 2,5 metros, pues ya trato de reproducir el caudal que logre que su tirante llegue a los 2,5 metros. Y a partir de ahí, en forma indirecta, puedes decir, bueno, si el señor dice que esto ha sucedido en los últimos 50 años, aceptar, por ejemplo, que esa sería la crecida de periodo de retorno de 50 años, ¿no? Son aproximaciones que necesariamente hay que hacer en hidrología, porque en hidrología siempre tenemos pocos datos, ¿no? Sobre todo los países como el nuestro, ¿no? Por eso es que los consultores extranjeros que vienen a nuestro país, el tema de la calaca que les comentaba hace rato, lo habían diseñado los franceses, la cooperación francesa, no, perdón, canadienses de habla francesa. Era una consultora internacional que ha realizado el diseño de esa presa, pero como no están acostumbrados a nuestro medio en el que no hay datos, meten la pata, ¿no? En cambio, un hidrólogo local nuestro, a través de los años ya puede haberse dado cuenta que, por ejemplo, eso que tú sostienes de ir con los lugareños al sitio y decir, y ojalá encuentres una persona que te diga, yo vivo aquí 30 años y lo máximo que ha llegado es hasta este sitio, ¿no? Ese tipo de información es muy valiosa y cosa que los mismos consultores extranjeros no saben, ¿no? Ellos cuando hacen una consultoría aplican modelos matemáticos muy complicados, pero para ello necesitan contar con datos y no se dan cuenta de que esos datos no hay en nuestro medio. Sí, esa sería una forma, no hay otra. Sí, que justamente eso igual me comentaba mi ingeniero Saca, de que esa información es muy valiosa, que un lugareño, como usted comenta, nos comente hasta ese nivel máximo que ha llegado tras una avenida. Ahora, como usted también comenta, el problema es de que
a veces a causa, a falta de información, pues se pone un poquito más complicado, ¿no? Al momento de hacer el diseño. Ahora, ahí es donde se me generó otra pregunta, porque mi ingeniero también comentaba aquello. Ahora, el problema está cuando no tenemos información, y eso es lo que normalmente a veces se ve. eh, lo que podríamos hacer, lo que también se hace, es trasladar la información de otra cuenca hacia esa. Si no tuvieras la información de lluvia o demás para trabajar cualquier método, trasladar la información de una cuenca a otra cuenca en función de algunos parámetros. Y había algo más que comentó y luego ya se nos estaba yendo igual ahora. Me dijo que en función de un caudal que tú tengas, dividirlo entre el área de la cuenca, y eso tendrás que comparar con la otra cuenca. Y ahí un poquito ya se nos estaba yendo el tiempo. Pero no sé si Inge ahí podría comentarme qué tipos de parámetros en realidad tendría que yo relacionar con otra cuenca para asumir que esta otra cuenca tiene el mismo comportamiento en esta cuenca, y de esa forma, de algún modo, trabajar, ¿no?, con esa información. ¿Sabes si yo te diría a ver si logras encontrar en la literatura, en internet tal vez, alguna vez en el pasado yo encontré alguna literatura, por ejemplo, de los países centroamericanos que igual que nosotros no tienen datos, han ido elaborando algunos manuales de que te responden a este tipo de preguntas que me estás haciendo. Manuales especializados para cuencas sin datos, ¿no? Ese tipo de manuales, obviamente los elaboran son gente que han ido trabajando en zonas sin datos, ¿no? Pero cada vez hay menos, cada vez se pierde eso, porque conforme avanzan los años, un poco en todos los países empiezan a mejorar su red de medición, entonces cada vez sí hay más mediciones. Que si los hidrólogos de aquí a 20 años, los hidrólogos tal vez ya ni van a saber el tema este del que me comentas de ver las trazas que ha dejado el agua indicadas por un comunario, ¿no ve? De aquí a unos 20 años tal vez ya ni van a saber que existe ese método, porque cada vez van a haber más mediciones con las que contamos. Entonces, los países desarrollados no tienen ese tipo de manuales. En cambio, los países que todavía, como Bolivia, tienen muy poco dato, en alguna ocasión han logrado hacer ese tipo de manuales. Y si puedes encontrar eso, sería una belleza. Yo nunca más he vuelto a encontré una vez un manual en Centroamérica que fue elaborado hace como 20 años con la cooperación de los gringos y recopilaban una serie de métodos que puedes usar en situaciones en las que no hay datos, ¿no? Relación de áreas, por ejemplo, ¿no? Si esta cuenca produce como caudal veintenal un cierto valor, una cuenca el doble de grande, hidrológicamente semejante, producirá en forma proporcional el doble también, ¿no? Para empezar, eso ya es una estimación que se puede hacer. Y a partir de eso tendrías que ver métodos que te permiten decir, ¿esta cuenca es o no es similar a esta otra cuenca? Cuando una cuenca está al lado de otra, fácilmente puedes decir son similares. Y si has medido en una de las cuencas caudales, puedes decir la otra cuenca que está a su lado y que tiene la mitad del área, voy a asumir que los caudales que produce esa otra cuenca es la mitad de esta otra, ¿no ve? Eso porque las cuencas están una al lado de otra. Pero cuando tienes una cuenca que está con mediciones pero bastante alejada de la tuya, la pregunta sería, ¿eso no es semejante a esto, no? Hidrológicamente semejante? Y ahí habría que contestar la pregunta, ¿cómo logro yo hacer para concluir de que son semejantes hidrológicamente hablando? ¿No ve? Ese tema hay que irlo viendo también. Y ahí entran los parámetros que describen la cuenca, ¿no ve? Por ejemplo, el diámetro de un círculo cuya área es exactamente igual al área de tu cuenca. Si tu cuenca es 200 kilómetros cuadrados, ¿qué círculo tiene una superficie también de 200 kilómetros cuadrados? Y el diámetro que tiene ese círculo ya es un parámetro de esa cuenca, que puedes comparar con otras cuencas también. Entonces, para lograr concluir de que una cuenca es similar a otra, hidrológicamente hablando, habría que basarse en ese tipo de indicativos de la cuenca, ¿no es cierto? Hay indicativos, superficie semejante, hay varios indicativos
que al final uno se pregunta, ¿y para qué necesito esto? Pero se pueden hacer también ese tipo de análisis, un estudio en el que el problema siempre son datos, ¿no ven? Empezar a comparar cuencas que tienen el mismo diámetro equivalente, ¿no ve? Y de esa manera concluir algunas cosas. Es cuestión de ponerse a hacer, ese es el tema. Está bien, Inge, muchas gracias porque, no, pues ese tipo de información no encontré, normalmente eso no hay una literatura de que he encontrado así de hidrología, pero como usted comenta, normalmente eso yo creo que voy a encontrar en ya libros de diseño o manuales ya de hidrología para diseño, lo más seguro. O como comenta, ¿no? A falta de información. Voy a tratar de buscar algo así. Macanudos, Brandon. Inge, una última preguntita y con esto no lo molesto. Es bien puntual. Em, Cuando queremos generar lo que es una lluvia de diseño, normalmente uno busca en YouTube o busca en YouTube o también lo trabajamos con su persona. Esta lluvia de diseño para cierto periodo de retorno o esta lluvia de valores, no, esta lluvia que generamos para cierto periodo de retorno considerando un evento. No, ¿cómo lo explico? No, bueno, sí, para cierto periodo de retorno lo construimos a partir de Gumbel, pero usted había comentado que en realidad esto tendría que pasar por una verificación, ¿no, Inge? Tendríamos que ver si esa lluvia o esa información que tenemos, ver a qué tipo de ley probabilística se ajusta y en base a eso, pues recién querer ajustar a alguna ley probabilística. Exacto. Hay, obviamente que cuando sucede eso, muchos hidrólogos simplemente por descontado dicen he aplicado Gumbel porque han demostrado teóricamente que representa las crecidas y se acabó, ¿no ve? Pero si quieres hacerlo con mucho más certeza, conceptualmente hablando, tendrías que previamente identificar cuál es la ley que mejor se adapta. ¿Será la ley de Gumbel? O tal vez será la ley Locke-Pearson 3, o tal vez será la ley Goodrich, ¿no ve? Y a partir de esa comparación de cuál ley se adapta mejor a los datos, tú puedes decir, bueno, o sea, esta es la ley que yo veo, he demostrado que se adapta mejor, y en consecuencia esa ley es la que voy a utilizar, y listo, ¿no ve? Sí, en hidrología es muy difícil concluir cosas porque no hay datos. Y por eso que en hidrología cuando quieras hacer un diseño pesa mucho la experiencia que previamente hayas tenido. Bueno, y eso solamente con el tiempo se puede lograr, ¿no? Ya, Inge. No, Inge, está bien. Es que como le comentaba, es el detalle, ¿no? Uno busca en YouTube y directamente se arrancan igual con Gumbel. Pero como no olvido eso que nos había comentado, tendremos que ver a qué tipo de ley probabilística se ajusta. Y estaba estudiando un poco esto de las otras leyes probabilísticas como Locke normal, Locke Pearson tipo uno, tipo 2, tipo 3. Y solamente a lo que yo estaba llegando a la conclusión que normalmente no trabajan con estas leyes probabilísticas, que deberían hacerlo, es simplemente porque ya se pone un poquito más que complejo, un poquito más moroso el momento de querer trabajar sus parámetros de posición, sus parámetros de forma y todo eso. Pero ese, ¿no? Ese a lo que había visto, estaba llegando a esa conclusión, que no lo trabaja. Sí, sí. Hay que nomás seguir leyendo mucho. El tema es que es harto que hay, ¿no es cierto? Pero a vos que te interesa esos temas, seguramente vas a poco ir encontrando. Sí, Inge, estaba aún en eso. Ya, Inge. Muchas gracias, Inge. La verdad me ha ayudado bastante. Listo, pues, nos vemos, Brandon. Ya, Inge, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. ¿Hay alguien que ha logrado elaborar alguna expresión dentro de la práctica que están haciendo? Nadie. Están intentando por lo menos, porque eso les va a servir para el examen, así que logren nomás producir algo.
Inge, mil disculpas por volverlo a molestar, pero quería pedirle un favorcito. Adelante. Inge, le comento de que el tema del hilo humanitario, yo fui el único auxiliar que lo trabajó con los chicos. Entonces, para la práctica, para que también puedan trabajar su práctica, tuve que plantearme otro problema de algo, de alguna manera similar y de alguna manera también pues orientarlos para que puedan trabajar su práctica del hilo humanitario que es obligatorio, ¿no? Que tienen que trabajar. Entonces, no sé si yo podría enviarle una solución o si podría, por favor, revisar alguna de las prácticas que ya les fueron entregando. En el grupo uno estaba revisando y pues no sé si puede darle una revisada, Inge, y si tiene alguna observación, pues en todo Brandon, caso, esa práctica de la que me estás hablando es la que yo les he dado como requisito para que presenten. sí, Inge, exactamente. Y ya, envíame alguna entonces, alguna que tú creas que está bien hecha y de acuerdo a eso yo te doy un poco mi opinión. Ah, ya, Inge, perfecto, porque si de llegar a tener algún tipo de observación así para que estudie un poquito más o bueno, lo pueda subsanar, haga algún arreglo, no tenga ningún tipo de inconvenientes, ¿no? En el momento de defender su examen. Y ya, macanudo, no hay problema entonces, Brandon, envíamelo por favor. Puedes enviarlo por WhatsApp también, ¿no? Como Excel, si lo tienen, y a partir de eso yo lo bajo y lo reviso. Está bien, Inge, perfecto, está bien, Inge. Justamente es lo que voy a hacer. Ya, macanudo. Ok, gracias, Brandon. Listo, Inge, gracias. Bueno, al parecer hay alguien que puede presentar algo todavía porque nos vamos a despedir. Estoy empezando la clase con el siguiente grupo. ¿Alguien tiene algo para mostrar o no? En todo caso, la práctica va a estar colgada en el Classroom para que lo hagan en la casa. No les exijo que esto me presente como requisito al examen, pero conviene que ustedes logren resolverlo porque preguntas de ese tipo pueden estar en el examen. Entonces, si no hay nadie más, si nadie se pronuncia, que les vaya bien, los vemos. ¿Cuándo va a ser el examen? Me están preguntando. Yo creo que el martes vamos a definir qué día hacemos el examen. Ya, si no hay nadie más, que les vaya bien. Espero que estén practicando en la casa. No salgan, por favor, de la casa. Cuídense. Hasta el martes entonces, que les vaya bien.